pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Las parábolas presentan un marcado contraste entre dos cosas: la vida humana tal como es y esa misma vida tal como en realidad debería de ser. Y en el caso de la parábola del buen samaritano, la Biblia nos presenta un franco contraste entre dos pueblos abiertamente enemistados, como era el pueblo judío y los samaritanos. Y si hacemos una respectiva aplicación de esta parábola a nuestros tiempos, esta historia nos dice cómo es el mundo y cómo son los hombres que viven dentro de él, egoístas, indiferentes, que hacen acepción de personas. Y nos da también un excelente ejemplo en la persona del buen samaritano de cómo debería de ser en realidad el mundo. La historia de este personaje, es decir, del buen samaritano, es tan representativa que su personaje principal se encuentra registrado en los diccionarios. Si usted busca en el diccionario la definición de la palabra samaritano, se nos da la siguiente definición: persona compasiva que ayuda a otra. Esta mañana, y con la ayuda del Santo Espíritu, vamos a responder a aquella pregunta que lleva por título este mensaje: ¿quién es mi prójimo?, basado obviamente en esta parábola del buen samaritano. Hay algunas definiciones que se dan de la palabra prójimo en diferentes diccionarios. Y la Real Academia Española define la palabra prójimo de la siguiente manera: un hombre respecto de otro, considerados bajo el concepto de la solidaridad humana. Medio complejo la definición, pero hay una definición que me parece más completa e interesante y la pongo a su consideración. Prójimo es toda persona necesitada que encontramos en nuestro camino. Sencilla. Prójimo es toda persona necesitada que encontramos en nuestro camino. En otras palabras, es toda aquella persona que puede ser objeto de nuestra compasión y de nuestros desvelos, por encima incluso de nuestros vínculos étnicos o de nuestras convicciones religiosas. Para Jesús, toda persona que tenga una necesidad es nuestro semejante, es decir, es nuestro prójimo, sea quien fuere, y por lo tanto necesita que alguien le ayude. En la parábola del buen samaritano hay algunos personajes, y hablemos de ellos, de estos personajes de la parábola. Las verdaderas parábolas, no sé si se han dado cuenta, hermanos, que las verdaderas parábolas no dan nombres que puedan identificarse. Veamos justamente en esta parábola cómo se expresa el Señor Jesús. En Lucas capítulo 10, versículo 30. Lucas 10:30 dice: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Por esta frase que dice el Señor, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, se deduce entonces que se trataba de una persona común y corriente, sin nombre, como tantos otros, es decir, sin nadie importante, ¿no? Sin nada de importancia, como tantos otros que seguramente transitaban por ese camino. Jesús se refería a un comerciante que descendía de Jerusalén a Jericó. Parece que había aproximadamente unos 30 kilómetros entre ambas ciudades, Jerusalén y Jericó, y se trataba de un camino pedregoso. Y es casi seguro, dado las características de este camino, que la persona, este comerciante, iba acompañado de alguna bestia para hacer este largo recorrido. Era un camino no solamente pedregoso, sino que también era peligroso por los continuos asaltos y robos que se daban con demasiada frecuencia. Fíjense, no se dice quién era este hombre, solo que fue asaltado por unos ladrones y que además de robarle lo dejaron malherido. Para que lo dejaran medio muerto, se supone que este hombre como que quiso tratar de defenderse, una conducta
normal para todos nosotros cuando nos sentimos atacados, cuando enseguida queremos defendernos, pero que no es la recomendada, porque en este caso, por ejemplo, los asaltantes tranquilamente pudieron haberle quitado la vida. Los personajes de esta interesante historia son los siguientes: un sacerdote, un levita, un samaritano y el judío que estaba mal herido. Cumpliendo seguramente los deberes religiosos y ya regresando a sus lugares de origen, vemos a un sacerdote y a un levita pasando por aquel lugar donde yacía este hombre malherido. ¿Por qué Jesús menciona a un sacerdote y a un levita? ¿Por qué menciona? ¿Por qué en esta parábola menciona a estas dos personas? El maestro Jesús incluye en su relato a la religión representada por estos dos personajes, porque toda religión, cualquiera que ésta sea, siempre pone como uno de sus objetivos primordiales o principales ayudar al necesitado. De manera general, toda religión hace eso. Y mayormente cuando se trata de un caso como este, donde hay una persona malherida. Y el sacerdote y el levita son dos representantes de la religión hebrea. Y que los hebreos, los judíos, sabían exactamente qué hacer en estos casos. No ignoraban el primer y segundo mandamiento. Fíjense lo que dice Marcos, capítulo 12, los versículos del 28 al 33. Marcos, capítulo 12, los versículos del 28 al 33. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjense, ellos conocían los mandamientos, sabían cómo obrar cuando veían un necesitado. ¿Qué podemos entonces ahora agregar de cada uno de estos personajes? Hablemos primero del sacerdote. El sacerdote era un servidor de la ley que ordenaba, inclusive, fíjense, paradójicamente, los sacerdotes ordenaban tener misericordia hasta de una bestia, y no lo tuvieron con el hombre malherido. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 23, los versículos del 4 al 5. Éxodo 23, los versículos del 4 al 5. Si encontrares el buey de tu amigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Y el sacerdote de la parábola, fíjense, aun cuando conocía que ellos mismos debían ayudar a las bestias, seguramente vio a este hombre malherido y semidesnudo, pero sin embargo siguió de largo su camino. ¿Qué podemos decir del levita? El levita era de la misma tribu del sacerdote, pero de una rama inferior. Era un servidor del templo. Él se encargaba de ayudar al cumplimiento de la ley. Pero este también había dejado abandonado al hombre malherido. ¿Por qué no se detuvieron para ayudar al hombre que estaba herido en el camino? ¿Por qué el sacerdote y el levita no se detuvieron? Bueno, podríamos aventurarnos a dar algunas explicaciones. Por ejemplo, quizás podríamos decir que tenían mucha prisa para llegar a su casa. Y si se han dado cuenta que este es un argumento que muchas veces nosotros también damos cuando de ayudar al prójimo se trata. ¿Sí? Hay muchas veces que nosotros vemos que alguien está en necesidad y preferimos atender alguna necesidad que tengamos en nuestras casas y dejar a un lado las necesidades de los que encontramos en el camino. Quizás de pronto el sacerdote y el levita tenían temor también de ser asaltados. ¿Sí? Y era lógico pensar esto, ¿no?
Es probable que el hombre que ellos vieron herido tuviera o manifestara señales de que el asalto había sido consumado no hacía mucho tiempo y los ladrones, por ende, podían estar cerca. Y esto les hizo tener el temor de ser asaltados ellos también. O quizás el sacerdote y el levita se sentían más importantes. La única, y esta en realidad es la única explicación a esta conducta de los religiosos, que ellos definitivamente se sentían mejores y más importantes que la persona que estaba herida. Quizás ellos se dijeron a sí mismos lo siguiente, ¿no? Si nos detenemos, nos puede ocurrir lo mismo que a este hombre. Si él muere, es una pena, ¿no? Pero si yo soy más importante que él y si a mí me pasa algo, en realidad ahí sí pueden suceder muchas cosas más. Es más, puedo hacer el bien en otras circunstancias. También se han dado cuenta que eso es lo que muchas veces decimos, ¿no? Vemos de pronto a una persona no vidente, la vemos ahí tratando de cruzar la calle y ¿qué pasa? Ya habrá otro que lo ayude y le pedimos, Señor, en otra ocasión ponga el mismo sellito para yo ayudar. No lo ayudamos en esos momentos. El otro personaje de la parábola es el samaritano. Los samaritanos se podrían decir que eran mestizos, porque era una mezcla entre judíos y gentiles. Por eso es que los judíos de pura raza los aborrecían. Y aquí también vale hacerse una pregunta, ¿no? ¿Por qué el maestro introduce en esta parábola a un samaritano? Definitivamente porque quería poner frente a frente al samaritano frente a los religiosos judíos. El samaritano es un hombre que va de camino. Y también fíjense que la palabra de Dios no menciona su nombre. ¿Es que acaso es importante el nombre de esta persona, del héroe de esta parábola? ¿Es importante? No, queridos hermanos. No hace falta conocer el nombre, porque la bondad y la misericordia no tienen nombre, hermanos. El que sirve no tiene nombre. Solo se identifica por lo que hace, por su servicio y nada más. El samaritano fue simplemente movido a misericordia. Bien pudo decir él, este hombre es judío. Y nosotros, por la palabra de Dios, conocemos el elevado grado de enemistad que existía entre un judío y un gentil. Miren lo que dice Hechos, capítulo 10, el versículo 28. Hechos 10, 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El samaritano de esta parábola no era ningún religioso, como los dos anteriores que habían pasado, el sacerdote y el levita. Pero este hombre ejerció misericordia y justicia, pues hizo lo que los otros dos no hicieron. ¿Qué cosas nomás hizo? Vio al hombre caído y lo miró detenidamente, analizó la situación de él. Bajó de su cabalgadura y comprobó su estado. Vio que estaba muy mal herido y curó las heridas como algo prioritario. Luego lo puso sobre su cabalgadura. Él más bien fue inclusive hasta incómodo, porque él, en lugar de él ir montado sobre la bestia en carga, puso a este hombre malherido sobre el animal que cargaba. Luego lo llevó al mesón a donde él se dirigía. Pagó inclusive todos los gastos. Pidió al mesonero que una vez que él se fuera, él lo siguiera cuidando. Y además, para finalizar, le dijo al mesonero que si él iba a gastar más de lo que ya en ese momento había gastado, él a su retorno le iba a pagar. Hay muchas personas que dicen que la caridad y la bondad siempre tienen su límite. Por lo visto, el samaritano no conocía el límite de su bondad o de la caridad. El samaritano de la parábola obró de la manera, él sí obró de la manera que indican las escrituras, a diferencia de los otros dos religiosos que la conocían a la perfección. ¿Y qué dice la escritura? Proverbios capítulo 25, los versículos del 21 al 22. Proverbios 25 del 21 al 22. Si el que te aborrece
tuviere hambre, dale de comer pan, dice el que te aborrece. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Qué contraste, ¿verdad, hermanos? Entre el sacerdote y el levita y el samaritano. Y en esta parábola también nosotros, por otra parte, podemos ver, además de estos personajes, los rostros de estos personajes, ¿sí? Y es sumamente muy válido y necesario identificarlos. Hay una marcada diferencia, hermanos, entre las palabras cara y rostro. Por ejemplo, usamos la palabra cara para decir cosas como tiene cara de pocos amigos o tiene la cara de puño. La palabra cara se relaciona con algo material. La palabra rostro tiene que ver con algo que revela esa cara. El rostro entonces se convierte en un revelador del carácter de esa persona. Es como que si estuviéramos viendo algo dentro de esa persona. Y el buen samaritano de la parábola, fíjense, no tiene nombre. No sabemos si era alto o bajo de estatura, no sabemos si era blanco, negro, no sabemos si tenía el cabello rubio. Pero su rostro nos dice que tenía un corazón lleno de amor y de compasión por los necesitados. Entonces nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el rostro del samaritano se parecía a Jesús. Y es que a lo largo del ministerio de Jesús aquí en la tierra, podemos ver justamente esa conducta amorosa y compasiva por los necesitados. Podría decirse entonces que Jesús, en la figura del buen samaritano, nos está dando un ejemplo de cómo debemos comportarnos todos y cada uno de los que nos llamamos seguidores de Cristo. ¿A quién se parece nuestro rostro? Es la pregunta entonces que viene a continuación. O sea, ¿cuál es el rostro del cristiano? Si nosotros somos seguidores de Cristo, y por eso nos llamamos cristianos, el creyente, el cristiano, el convertido, como quiera llamársele, debe seguir las huellas de su maestro, debe seguir su ejemplo. Entonces, si el samaritano expresaba el rostro de Jesús, nosotros, sus seguidores, los que nos llamamos cristianos, debemos ser reveladores de ese mismo rostro lleno de compasión y de amor y de bondad y de misericordia por todas las personas necesitadas o por los demás. ¿Qué rostro tiene usted, querido hermano? ¿Tiene el rostro del sacerdote? ¿Tiene el rostro del levita? ¿O tiene el rostro del buen samaritano? Ahora veamos entonces, tratemos de identificar el rostro del judío, ¿no? Del judío que estaba medio muerto. ¿A quién representa el hombre herido en la parábola? En relación con Jesús, hermanos, cualquiera que estuviera en alguna necesidad está justamente representado en este hombre herido, en este hombre asaltado en la parábola del buen samaritano. Cualquier persona en necesidad es justamente ese hombre medio muerto que estaba en el camino y que le encontró tanto el sacerdote como el levita y el buen samaritano. Entonces podemos ya responder a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Bueno, les voy a dar algunas alternativas. Mi prójimo es alguien que es mi enemigo y que por ende entonces a la final ni me respeta ni me entiende, pero ese es mi prójimo. Hay personas o grupos de personas a quienes nosotros podemos etiquetarlas como enemigos nuestros. La parábola del buen samaritano nos enseña que todos estamos llamados a amar a quienes nos aborrecen, confirmando una vez más lo que nos exhorta en varias ocasiones la misma palabra de Dios. Mateo capítulo 5, los versículos del 43 al 45. Mateo 5 del 43 al 45 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Los escritores de los evangelios nos recuerdan en algunos pasajes el odio que existía entre los judíos y samaritanos, cómo odiaban los judíos a los samaritanos, a quienes justamente los judíos veían como como personas inferiores en cuanto al origen racial, en cuanto a creencias religiosas y políticas. Veamos justamente uno de esos pasajes. Juan capítulo 4, versículo 9. Juan 4:9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por otro lado, no solamente había un odio de judíos hacia los samaritanos, también había un resentimiento bastante exacerbado de los samaritanos contra los judíos. El resentimiento era profundo, pues se sentían completamente perseguidos y malinterpretados. En otras palabras, la enemistad entre ellos era mutua. Pero de los dos lados, los más hostiles parece ser que eran los judíos. Miren lo que dice Lucas capítulo 9, los versículos del 51 al 56. Lucas 9 del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Lo que separaba a los judíos de los samaritanos tenía que ver con un asunto religioso, pues los samaritanos se habían hecho paganos y los judíos seguían adorando al Dios vivo y verdadero. En la historia del buen samaritano, el héroe definitivamente es el buen samaritano, quien eligió el amor antes que el odio. Y entre las personas a las que Dios nos llama a extender la mano a nuestros enemigos, aquí pueden estar inclusive personas a quienes nosotros hayamos juzgado mal, o personas que a la final nos han juzgado mal. Pero nos guste o no, hermanos, nuestros enemigos son también nuestro prójimo. ¿Quién también es mi prójimo? Alguien a quien no conozco y de quien de paso no soy responsable. En teoría, la mayoría de los cristianos sabemos que Dios no tiene ningún favoritismo. Pablo en su carta a los romanos dice que Dios no hace acepción de personas. Y en la práctica, hermanos, nosotros tenemos una opinión distinta, ¿no? Porque nosotros de pronto pensamos que debemos ocuparnos de nosotros mismos y toda la atención normalmente las enfocamos hacia nosotros y nos olvidamos muchas veces de los demás. Y cuando nos acordamos de los demás o queremos enfocar nuestra atención en los demás, solamente lo hacemos a aquellas personas que nos corresponden de la misma manera o con el mismo sentimiento. Es decir, nosotros solamente amamos a quienes nos aman. Nada más. El samaritano no tenía ninguna razón lógica para cuidar del hombre herido, porque el judío era un extraño y de paso un enemigo. Y probablemente el judío nunca hubiera actuado de la misma manera como él actuó. A la final, si hubiera sido el samaritano que estaba ahí caído, el judío no hubiera hecho nada. A la final. Pero eso no le importó al samaritano. Saben, hermanos, así es el amor de Jesús. Así. Siempre va más allá de toda lógica. ¿Quién también es mi prójimo? Alguien a quien no me resulte oportuno amar. Ustedes se han puesto a pensar el samaritano en realidad para qué pasaba por ahí. De pronto iba a hacer sus negocios. Y de cierto, el hecho de mostrar compasión arruinó sus planes originales.
no solo se detuvo a ayudar, sino que también dio lo que necesitaba a alguien que probablemente ni siquiera tenía esperanza de sobrevivir. El viaje desde el camino de Jericó hasta la posada más cercana, a la final tuvo que haber sido largo, agotador, pero aún así lo hizo llevándolo al judío malherido al lugar donde él se dirigía, al mesón. Luego, una vez ya en la posada, el samaritano no es que vino y le dijo: a ver, aquí tengo un malherido, alguien que se haga cargo. No le echó el problema a otro. Él mismo lo cuidó, él mismo lo atendió. Es decir, ayudó al hombre herido, cuidó de él lo mejor que podía, corrió con todos los gastos, al punto de que inclusive se quedó sin dinero, y por eso le dijo al mesonero: cuando yo venga, si has tenido que gastar algo más, te lo devolveré. Yo le hago una pregunta, querido hermano: ¿usted ayuda a los necesitados solamente cuando esto no le representa ningún contratiempo? ¿Ayuda a algún necesitado cuando esa ayuda no le va a causar a usted alguna molestia? ¿Usted pone condiciones cuando trata de ayudar a alguien? ¿Quién también es mi prójimo? ¿Quién es su prójimo? Alguien que no puede darle las gracias ni pagarle. Cuando usted le ayuda a alguien que no le puede pagar ni devolver el favor, ese es su prójimo. Es propio de la naturaleza humana, es propio de todos y cada uno de nosotros esperar recibir algún tipo de crédito, ¿no?, por el bien que hacemos. Sobre todo si hacemos algún tipo de sacrificio, necesitamos que la otra persona haga algo, ¿no? Es más, hasta nos podemos llegar a resentir, y vemos ese resentimiento como justificado si a aquella persona a quien nosotros le hacemos algún favor o hacemos algún sacrificio por esa persona no nos responde como nosotros creemos o no nos devuelve el favor. Nos llegamos a resentir. El samaritano sabía que el hombre que estaba medio muerto no era capaz de expresar ningún tipo de agradecimiento en esos momentos, ni siquiera devolver la ayuda que estaba recibiendo. No era capaz, pero aún así lo ayudó. ¿Quién más también es mi prójimo? Alguien por quien valga la pena arriesgarme, aun cuando tenga temores, aun cuando yo tenga temores. Imagínense, ¿no?, cuán preocupados debieron estar el sacerdote y el levita en cuanto a su propia seguridad. Cuando vieron al hombre moribundo, dijeron: bueno, aquí también a nosotros también nos puede atacar. Y lo mismo nos sucede a nosotros, ¿no? Cuando se trata de ayudar, muchas veces nos preguntamos lo siguiente, ¿no? Si me detengo a ayudar a esa persona, ¿qué me pasará a mí? Eso es lo que nos preguntamos. Vemos a alguien ahí malherido. Si me atrevo o si me detengo a ayudar a esa persona, ¿qué me pasará a mí? De seguro el samaritano no se preguntó eso. A la final él se dijo a sí mismo lo siguiente: si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le pasará a él? Y esa es la pregunta que nos invita Jesús a hacernos cada vez que veamos a una persona necesitada. Si no me detengo a ayudar a esa persona, ¿qué le pasará a él? En otras palabras, debemos siempre poner a otros antes que a nosotros mismos. ¿Y cuál es la gran lección de esta parábola? Yo la he puesto desde dos puntos de vista, ¿no? Lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Algo que no debemos hacer, y que es lo que nos dice la parábola, es el ser indiferentes. ¿Sí? Porque esa fue la actitud del sacerdote y levita. La indiferencia absoluta, queridos hermanos, es una conducta negativa y es un crimen que lamentablemente no se castiga. ¿Cuántas personas son indiferentes ante los males, ante las desgracias ajenas? Y eso no se castiga. Bueno, parte del Señor, el Señor le dará a cada cual según ha obrado. Y en esta parábola, Jesús está colocando frente a frente a la religión con el paganismo, es decir, al sacerdote y al levita frente al samaritano. Cualquier tipo de religión, les decía hace un rato, siempre propende a la sensibilidad de los practicantes, a sensibilizarlos, a decirles: trate bien a los demás. Y justamente esto es lo que asombra de estos dos hombres, que habiendo pasado por ahí, simplemente siguieron de largo, siendo totalmente indiferentes ante el dolor ajeno. Ahora, ¿qué sí debemos hacer?
debemos cumplir con la ley real. ¿Cuál es la ley real? Santiago capítulo 2, los versículos del 8 al 9. Santiago capítulo 2, los versículos del 8 al 9. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. En otras palabras, queridos hermanos, cada persona debe portarse con su prójimo. Ya sabemos quién es nuestro prójimo, todo aquel que esté en necesidad. Debe tratarlo como su hermano, sin consideración de su raza, sin consideración acerca de su nacionalidad, de su creencia religiosa, de su color de piel, de su condición social e inclusive de su condición económica. ¿Por qué? Porque así dice la palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Recuerde, querido hermano, que cuando estemos delante del Señor, cuando estemos algún día delante del Señor, la verdadera identidad de un cristiano será determinada por las cosas importantes y necesarias que debíamos hacer y no las hicimos, o las ignoramos o fuimos indiferentes ante ellas. Quien leía un cuento de un célebre predicador del Evangelio, y este cuento decía lo siguiente: este señor había muerto y llegó a la puerta del cielo y presentó su carta de recomendación. Fue al cielo llevando una carta de recomendación y la misma decía lo siguiente: miles de sermones predicados ante numerosas concurrencias. Otra recomendación decía: un programa de televisión por 15 años. Si ahora un programa de televisión hace 15 años. Otra recomendación decía: muchas actividades evangelísticas radiales. Y el que recibía la carta allá arriba la leyó, y él lo único que se limitó fue a presentarle una Biblia abierta en la cual tenía marcado el siguiente texto: Santiago 2:20. Mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La parábola del buen samaritano, queridos hermanos, es como un espejo en el cual todos y cada uno debemos mirarnos y obviamente reconocer si nos parecemos a los religiosos, a sacerdotes y a levitas, que fueron indiferentes ante el hombre caído, o si somos como el samaritano, que se bajó de la cabalgadura y atendió al hombre que estaba medio muerto. ¿A cuál de los dos se parece usted? La parábola del buen samaritano es también un ejemplo de lo que debe hacer un seguidor de Cristo. De seguro usted, querido hermano, lee la palabra de Dios como buen discípulo del Señor. Pero ¿de qué le vale leer la palabra si no practica lo que lee? ¿De qué le vale? Acuérdese de las palabras del siervo de Dios Santiago: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El mensaje central de esta parábola, ya para finalizar, hermanos, es que el amor de Dios se demuestra amando a nuestros semejantes, o sea, a nuestro prójimo. El amor de Dios y el amor al prójimo son inseparables, hermanos. Pero de pronto pueden haber aquí personas que digan que hay hermanos u otras personas que no merecen nuestro amor. La parábola, fíjense que la parábola pone frente a un judío y a un samaritano, enemigos irreconciliables, justamente para mostrarnos que el verdadero amor no hace acepción de personas. Dejemos entonces que sea el Santo Espíritu que nos indique cuándo debemos responder a una necesidad. Lo más sabio es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios e inclusive dejar las consecuencias en sus manos. Además, recuerde esto, hermano, que si el Señor le dirige a alguien que tiene una necesidad, lo más probable es que Él, Dios,
también tenga la intención de utilizar a esa persona en su vida. Algo va a hacer esa persona que nos está ayudando en su vida. Porque al fin y al cabo, hermanos, usted y yo también somos prójimos de alguien. Amén. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Y Él nos escucha pues nos ama.